por medio de la fe. Diga conmigo, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Hoy quiero hablar, mis hermanos, de la santidad. Por poquito y Chris me roba el mensaje en el estudio, pero hoy quiero hablar de la santidad solamente como un punto de partida. Pero en sí quiero hablar de tres de los elementos principales o primordiales del cristianismo, que son la santidad, el temor y la unidad. Es muy importante para mí como pastor de que ustedes, mis hermanos, o que de nosotros entendamos lo importante que es estos elementos en la vida del cristiano. Más allá de tener una definición correcta de cada uno de ellos, quiero que nosotros entendamos y sepamos por qué es importante la santidad, por qué es importante el temor y por qué es importante la unidad. ¿Ok, hermanos? Así es que para eso vamos a ir a la Biblia, al libro de los Hechos. Todavía no busque la cita, pero en cuanto yo le diga, la vamos a leer. La necesidad de predicar un evangelio genuino, la necesidad de predicar la palabra correcta a la iglesia, la necesidad de exhortar a la iglesia y enseñarle principios, es para mí muy importante, porque vivimos en una era donde hemos perdido los principios. Yo creo que uno de los problemas actuales en el cristianismo es la infidelidad. ¿La qué dije, hermanos? La infidelidad. No me refiero a la infidelidad matrimonial, porque ese es otro tema. Me refiero a la infidelidad espiritual, a la infidelidad a Dios. La iglesia del siglo XXI, la iglesia moderna, la iglesia de hoy, hemos limitado el cristianismo a solamente creer y venir a la iglesia. Y no obstante, creemos que le hacemos un favor a la iglesia viniendo a la iglesia. Creemos que le hacemos un favor a Dios siendo partícipes de los cultos dominicales. Aunque creer y congregarse son principios bíblicos cristianos, es decir, la Biblia dice que debemos de creer y dice que el que se acerque a Dios debe de creer que existe Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y dice asimismo la Biblia que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre y más sabiendo que el día se acerca. Yo, si no estuvieras estas dos citas bíblicas, también me quedara en mi casa, también dejara de congregarme, porque hay muchas personas, cristianos, y le voy a poner comillas, que dicen que no necesito ir a una iglesia porque Dios está en todas partes. Entonces es importante para mí que nosotros entendamos por qué Dios demanda de la iglesia santidad, por qué Dios quiere que la iglesia sea una iglesia temorosa y por qué Dios quiere que la iglesia sea una iglesia unida. Muchos creyentes hoy en día profesan ser cristianos, pero su conducta, su estilo de vida no refleja a Cristo. Recordemos que la primera vez que se le llamó cristianos a la iglesia primitiva fue en los tiempos de los apóstoles. Y se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo. Es decir, nosotros la iglesia somos un reflejo o una representación de Cristo. Nuestra conducta tiene que ser apropiada. Nosotros reflejamos a Cristo. Hemos descuidado primeramente nuestra relación con Dios. Y también hemos descuidado el alimento espiritual. Hemos descuidado también la comunión. O sea, la oración con Dios. Y nos hemos conformado o nos hemos limitado a solamente ir a la iglesia y creer. Dice la Biblia que también los demonios creen
y los demonios tiemblan porque saben de qué se trata. Y nosotros creemos, pero muchos de nosotros, dice el doctor Darío Salas, no tenemos ningún temor. Ya no voy a decir la otra frase. Este tipo de cristianismo moderno, mis hermanos, no solamente no es saludable, no solamente no es bueno, sino que también no es genuino, no es verdadero. Al contrario, ofendemos a Dios. Le faltamos el respeto a Dios y a la iglesia cuando tenemos una conducta de esta manera. Dice la Biblia en Éxodo 25, yo soy Jehová fuerte y celoso, y visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, mis hermanos. Vamos a comenzar ahora sí la predicación de esta mañana. ¿Cómo podemos tener una iglesia perfecta con personas tan imperfectas como nosotros? Es una pregunta. ¿Cómo podemos tener una iglesia perfecta si nosotros somos imperfectos? Bueno, la respuesta es muy simple. No se trata de nosotros. Y usted dirá, ¿cómo así que no se trata de nosotros? No tiene que ver con nuestra perfección. Somos una humanidad, somos el resultado de una humanidad caída, de una humanidad contaminada con el pecado, pero no se trata de nosotros. Lo declaramos en el principio. Somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Es decir, no se trata de nosotros, es un don de Dios. No se trata de lo que tú y yo hagamos o no hagamos, sino de lo que Él ya hizo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, algunos creyentes terminan dudando de la justicia de Dios y dicen, Dios es injusto, ¿cómo va a enviar personas al infierno y cómo va a salvar a personas? La injusticia de Dios no es en que vaya a enviar personas al infierno, o la justicia de Dios. La justicia de Dios es que nosotros merecíamos condenación eterna. Y por gracia, por la misericordia de Dios, por el don y el regalo de Dios, fuimos alcanzados. En eso consiste la justicia perfecta de Dios. La iglesia, mis hermanos, es perfecta porque Él es perfecto. Amén, hermanos, digan amén. La iglesia, mis hermanos, es santa porque Él es santo. La iglesia, mis hermanos, está unida. ¿Por qué, mis hermanos? Mejor no responda, vamos a quedarnos ahí. La iglesia está más desunida que nunca. Y ese es el punto al que tenemos que llegar. La iglesia debe de estar unida, porque Cristo es la unidad perfecta. Amén, mis hermanos. 3 son los que dan testimonio en el cielo, dice las Escrituras en 1 de Juan 5:7. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, he terminado de introducir el mensaje. Y vamos a comenzar en la Escritura. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Esa es la base bíblica que voy a usar para enseñarles por qué es importante la unidad, el temor y la santidad. Hechos capítulo 2 habla de la iglesia primitiva. ¿Lo tienen, mis hermanos? Léalo. Léalo con su mente y yo lo voy a leer en voz alta. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Está hablando de todos los creyentes. En la comunión unos con otros,
y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, comienza a examinar su vida como creyente. Y perseveraban en la doctrina. Tenemos que seguir perseverando en la doctrina. Digan amén, hermanos, ustedes que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Digan amén si pueden. En el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino, ¿qué dice, hermanos? Temor. Subraya esa palabra. Y sobrevino temor en todas las personas que habían creído. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, digan amén, estaban, ¿qué, hermanos? Juntos, subraya esa palabra. Y tenían en común algunas cosas. Algunas. Porque yo no comparto tu misma cultura, es más, ni la comida tuya me gusta. Tenían en común algunas cosas. Todas las cosas, dice la Escritura. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, subraya esta palabra otra vez, cada día en el templo, cada cuánto, hermanos, cada 8 días, ¿verdad? Cada domingo. Y perseveraban unánimes en el templo cada día. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese es un buen convivio. Con alegría y sencillez de corazón. Versículo 6. Y alababan a Dios. Subraya esa palabra. Y alababan a Dios. Y voy a decir lo último. Tenían favor todo el pueblo unos con otros. Y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Voy a hacer énfasis en y alababan a Dios. Cuando nosotros hablamos de la alabanza, siempre lo vamos a relacionar con las notas musicales o con los cantos. Es más, tenemos el concepto equivocado de que la alabanza son los moviditos. Pastor, deberíamos de tocar más alabanza para darle un poquito más de despertamiento ahí al cuerpo, porque el cuerpo está queriendo. El cuerpo nomás oye musiquita y comienza, porque ya tenemos la musiquita por dentro. Deberíamos de tocar más alabanza, más moviditas. Y cuando hablamos de adoración, igualmente lo relacionamos con los cantos más solemnes, los que son como los que cantamos acá, ¿verdad? Los de adoración. Pero la adoración, mis hermanos, va más allá de simplemente alabar o cantarle a Dios. La adoración tiene que ver con el estilo de vida del creyente. Es decir, la adoración es que le agrademos a Dios. Hay una definición simple de adoración, de alabanza y de adoración. Para los directores de alabanza y de adoración es muy común entender esos conceptos de que la alabanza es la más movidita y la adoración, y los que han indagado un poco y saben que la alabanza es toda la expresión de nuestras bocas que trae gratitud. Como puede decir, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Eso es una alabanza, una expresión de alabanza. Pero nuestra conducta también alaba a Dios. La adoración, mis hermanos, es decirle a Dios lo que Él es. Como cuando nosotros decimos, tú eres santo, tú eres digno. Estamos expresando lo que Dios ya es. Pero no podemos adorar ni alabar a Dios si nuestro corazón está contaminado con el pecado. Dice el Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El de manos limpias y de corazón limpio. ¿Quién es el de manos limpias y el de corazón limpio? Nuestro Señor. Nosotros somos justificados por Él. ¿Somos justos, hermanos? Dice la Biblia que el que es justo practique la justicia, que el que es inmundo siga en la inmundicia, y dice que el que es santo se santifique cada día. Pero nosotros somos justos, hermanos. Si somos justos por Él. Y si somos justos, debemos de practicar la justicia, porque fuimos llamados a justificación para reflejar al que es justo.
¿Desde cuándo, mis hermanos, la alabanza y la adoración es para nosotros? Como para nosotros estarnos dando gusto de cuál música tocamos o cuáles cantos tocamos. No, la adoración es para Dios. Y la adoración tiene que ver con un estilo de vida agradable a Dios. En el último canto estábamos declarando, mis hermanos, con nuestros propios labios: Señor, haz de mí lo que tú quieras. ¿Sabe lo que implica haz de mí lo que tú quieras? Implica humillación, hermanos. Implica me rindo. Haz de mí lo que tú quieras, hermano. ¿Qué tal si el Señor decide quebrantarlo? ¿Qué tal si el Señor decide pasarlo por el fuego? ¿Qué tal si el Señor decide tocarlo en donde más le duela para que usted haga una transformación en su corazón? Por eso nosotros buscamos teología hasta lo que cantamos. Porque si vamos a expresar nosotros una alabanza superficial de decir: Señor, aquí estoy, me voy con Él, como dice Chris. No, mis hermanos, todo depende de lo que Él hizo. Pero tenemos que ser obedientes a su consejo. Porque este es el instructivo del ser humano para andar en esta vida agradable y perfecta. Dijimos que íbamos a comenzar con la santidad como base principal. Sin santidad, mis hermanos, nadie verá a Dios. Aún esta cita bíblica la hemos malinterpretado porque creemos que si no soy santo no veré a Dios. Pero si no soy santo, tal vez otros no vean a Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. Es importante la santidad en la vida del creyente para que otros vean a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Oh, qué buen hermano, qué buena persona, qué chulada de persona. Y glorifiquen a Dios que está en el cielo. Que digan: este hombre, esta mujer tienen algo diferente. Tiene que ser de Dios. No es de nosotros, es un don de Dios. Hermanos, yo siempre he dicho esta frase: nosotros no tenemos nada que ofrecerle a las personas. Podemos ser personas saludables, buenas y todo, pero no tenemos nada más que ofrecerle a los demás. Tal vez un vaso de agua o un plato de comida. Pero Él nos ofrece vida eterna. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de obediencia, tal vez. Esta mañana hablábamos acerca del pacto adánico, de cómo Adán quebranta el pacto. Dios le dice: mira, aquí está el árbol del conocimiento del bien y el mal, y también está el árbol de la vida. Come de todos excepto del conocimiento del bien y el mal. Dios le plantó un árbol para que no comiera de ese árbol. Pareciera que Dios fue el responsable. Pero luego viene la serpiente. La serpiente es una criatura de Dios, es una creación de Dios. Hace amistad con la mujer y le dice: ¿con que Dios ha dicho esto? La serpiente planta la duda en la mujer. La mujer fue engañada porque la serpiente era astuta, más que todos los animales, pero había sido poseída por Satanás. Recuerden que Satanás ya había pecado y había sido destituido de la gloria de Dios. Y la mujer pecó, engañada, porque la serpiente sembró en ella la duda. Dios había sembrado el árbol, pero luego vino el hombre y pecó libremente, sabiendo, porque las instrucciones se las habían dado a él. Y nosotros somos el resultado de esa desobediencia. Por eso no tenemos nada que ofrecerle a los demás. Cristo Jesús es la respuesta. Él lo es todo. La iglesia debe de perseverar en la doctrina, es decir, no se conforme con el alimento espiritual o virtual, no se ande alimentando de la basura de ahí, de YouTube y de esos canales. No, tenga cuidado, no es que no haya buenos predicadores ahí. Congréguese en una iglesia donde sea alimentado, donde la doctrina, donde el alimento espiritual sea saludable, sea bueno. Y no nada más se deje llevar por la emoción o por el deseo, como cuando usted va al buffet y anda viendo qué comer y se le antoja todo. Vamos a probar eso y después ni se lo come. No, hay que seleccionar la comida que vamos a comer espiritualmente hablando. No podemos estarnos alimentando de basura.
Debemos de perseverar en la doctrina, debemos de entender qué es lo que Dios demanda de nosotros, cuál fue el legado que heredamos de los apóstoles para seguir nosotros adelante. Debemos de tener temor. Dice que todos los que habían creído tenían temor. Debemos de estar unidos. Unidos, mis hermanos. Unidos no significa que debemos de comprar una propiedad y irnos a vivir ahí todos y estar ahí juntos. Unidos significa tener el mismo pensamiento, tener la misma visión. Y debemos de agradar a Dios o alabar a Dios en todo tiempo. No solamente el domingo, no solamente a través de los cantos, sino con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Debemos de alabar a Dios. Y dice, y Dios... Este es el mejor plan evangelístico que existe, mis hermanos. Yo conozco muchos planes evangelísticos muy buenos. Ahí está uno en la oficina. Muy buen plan evangelístico, pero ahí guardado no sirve para nada. El mejor plan evangelístico, hermanos, es una conducta apropiada ante los ojos del mundo para que el mundo pueda creer que existe un Dios. Y alababan a Dios en todo tiempo. Y el Señor agregaba a la iglesia los que habrían de ser salvos. No tenía nadie que andar hablando y decir, oye, no hombre, pues conviértate, mira, ven, acá tenemos una iglesia donde hay sillas azules con mucha comodidad. No, la conducta de nosotros habla. Me gusta mucho la expresión que usa el hermano Luis Castillo, el papá de Chris Castillo. Le dice, mi hijo, predica el evangelio. No te canses de predicar el evangelio. Y si tienes que abrir la boca, ábrela. Pero si no, predica el evangelio. Es decir, predicar, hermanos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir. Hermanos, la iglesia tiene que ser temerosa, unida, perseverada en la doctrina. A esto le podemos agregar, la iglesia tiene que ser una iglesia trabajadora. Vemos a Dios en la creación trabajando, creando, haciendo, y todo era bueno. Y miramos una iglesia hoy en día que no quiere trabajar. Hay que rogarle para que trabaje. Agreguémoslos también, suplir la necesidad. Dice que la primera iglesia vendían todas sus propiedades y miraban quién tenía necesidad y suplían la necesidad. A lo mejor usted tiene miedo que la iglesia Nuevo Comienzo le diga que venda su casa para ayudarlo. No vamos a hacer eso. Pero cuando hay necesidad, en el desastre que hubo recientemente, alguien me habló para invitarme. Iban a ir voluntariamente a ayudar a limpiar. Le dije, yo no puedo, no puedo, sinceramente no puedo y no tengo quien pueda ir. Ni siquiera ni siquiera podemos tener acuerdo en lo que vamos a comer, mucho menos en ir a ayudar a otros. Pero le dije, toma, para que se ayuden en algo, quizás para que se apoyen en algo. Pero dice que la iglesia primitiva no solamente tenía temor de Dios, no solamente estaba unida, pero dice que suplía la necesidad del necesitado. Tenemos que tener un corazón más sensible a la necesidad de otros. Hay que dejar de pensar un poquito en nosotros y pensar en otros. La otra vez visité al hermano Domingo y estuvo, hermano, ¿cuántos hermanos lo visitaron durante estuvo enfermo? Bueno, pero nunca estuvo solo, porque un hombre de Dios nunca jamás está solo, aunque se encuentre solo, nunca estará solo. Y me dijo el hermano, hablando de los muchachos que le rentan, ellos por lo menos me ayudan, son buenos, me ayudan a cortar la yarda, los muchachos que le rentan ahí un cuartito. Necesitamos ser más sensibles a la necesidad de otros. No significa que usted le tiene que pagar los biles al hermano o pagarle la troca. Cuando recientemente heredé la iglesia, vino una hermana a decirme, pastor, yo necesito apoyo. Le dije, sí, hermana, claro que sí. Ya no venía a la iglesia y me dijo, yo necesito apoyo. Yo los he apoyado todos estos años y yo necesito apoyo. Le dije, ¿cuál es la necesidad? Me dijo, pues me enfermé y no estoy trabajando. Acabo de sacar una camioneta del año y no tengo para hacer el pago. Le dije, mire, hermana, le voy a dar un consejo. Venga a la iglesia
y pida la ayuda, la iglesia la va a apoyar, pero no vaya a decir que es para pagar una camioneta, porque hay hermanos que no han comprado una camioneta porque son sabios y no quieren estar en una deuda. Diga que tiene una necesidad, si tiene el valor de hacerlo, pero yo no le estoy diciendo que usted le pague los biles a los hermanos, yo estoy diciendo que usted sea más sensible a la necesidad de otros. La iglesia primitiva tenía eso. ¿Usted cree que la iglesia primitiva llegó hasta donde llegó y fue victoriosa solamente por ser la iglesia primitiva? No, tenían una conducta apropiada. La iglesia entendía estos conceptos. Agreguémoslos también, tenían compañerismo genuino. No de ese compañerismo cuando usted se reúne para estar hablando del otro o de la otra. Compañerismo genuino, compañerismo saludable, compañerismo edificativo, con alegría y sencillez de corazón. Eso, mis hermanos, tiene que ser de Dios. Eso no nace de un corazón cualquiera. Eso tiene que ser de Dios. Nosotros, diga conmigo, nosotros ni siquiera podemos tener un acuerdo en lo que vamos a comer. Si queremos hacer una comida, hasta ahí llegamos porque no estamos de acuerdo en lo que queremos comer. La hermana Gilda quiere comer esto, pero la hermana Claudia quiere comer esto otro. Y Vanessa, ella quiere comer otro, porque ella es otra cultura. Y así estamos, mis hermanos. En una reciente visita que tuve, me hicieron esta entrevista y me preguntaron que cuál era lo más difícil del ministerio pastoral. Y yo les dije, todo es difícil en el ministerio pastoral. Comencemos mejor por lo más fácil del ministerio pastoral. Dijo, bueno, ¿qué es lo más fácil? Bueno, le dije, lo más fácil para mí, desde que comencé a creer, es prepararme desde el sábado hasta colgar mi ropa ahí y llegar el domingo temprano a la iglesia y ahora con el privilegio de Dios de predicar un buen sermón. Para mí lo más fácil ha sido llegar a la iglesia todos los días o todos los días que hay servicio y preparar un buen sermón. Todo lo demás es difícil. Esto es lo más fácil. Y ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo. Cualquier persona que tenga un conocimiento pleno de las Escrituras puede predicar un buen mensaje. Ya la elocuencia y ya la práctica la vas agarrando en el camino, pero esto es lo más fácil. Y quiero ser honesto con ustedes. Lo más difícil de un pastor ha sido poder transmitir la visión que tiene a la congregación. Porque la congregación nunca lo va a mirar desde el punto de vista del pastor. Como dijo nuestro amigo pastor José Vázquez, ustedes no tienen corazón de pastor, por eso no lo entienden. Pero lo más difícil, hermanos, ha sido unificar a la iglesia. Pero ustedes creen que Cristo es tan torpe como nosotros, que hizo algo equivocadamente. Dice que de todas las naciones hizo un pueblo, hizo un solo pueblo. ¿Estaría Cristo Jesús ignorando las culturas? ¿Estaría Jesús ignorando todas esas cosas que nosotros ignoramos? De ninguna manera. La iglesia es perfecta porque Él es perfecto. Y si la iglesia es imperfecta hoy en día, es simple y sencillamente porque ha descuidado el sabio consejo de Dios para la perfección. Sed pues perfectos, porque mi Padre Dios es perfecto, dijo Jesús. Sed pues perfectos, porque mi Padre Dios es perfecto. Cuando Cristo estaba hablando de la perfección, que es la única vez que dice Dios que seamos perfectos, estaba hablando del amor hacia los enemigos. No el amor hacia los hermanos,
El amor hacia los enemigos está demandando una perfección en cuanto al amor hacia los que nos aborrecen. ¿Saben por qué ha sido difícil, mis hermanos? Porque la iglesia de hoy en día carece de santidad. El que es santo, santifíquese cada día. La iglesia ha dejado de santificarse. Es difícil, mis hermanos, porque la iglesia no está unida, se ha desunido. Cada quien está luchando por sus propios intereses y no está entendiendo de lo que se trata la iglesia. Y lo peor de todo, no hay temor de Dios. Ay de los que dicen, o ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Mis hermanos, yo no voy a estar acá siempre, o tal vez usted no va a estar acá algún día. Pero tenemos que tener en claro esto: a donde quiera que vayamos, seguiremos siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. A donde quiera que vayamos, necesitamos tener una conducta apropiada de lo que hemos creído. Debemos de reflejar a Cristo, que es el que nos salvó, que es el que nos justificó, que es el que nos perdonó. Cuando nosotros exhortamos a la iglesia a que no tome la Santa Cena indignamente, no le estamos diciendo a la iglesia que no tome la Santa Cena. Le estamos diciendo a la iglesia que sea consciente de lo que se trata. Es decir, le estamos dando la oportunidad que se arrepienta, pida perdón y tome de la Santa Cena, porque es un mandato de Dios. Yo entiendo, mis hermanos, el lugar que le corresponde a Dios en este lugar. Y entiendo el lugar que me corresponde en este lugar. Lo mío, mis hermanos, solamente es guiarlos. Lo mío solamente es compartirles el mensaje de Dios. La decisión la toma usted. A mí me identifica el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. No para contemplar la hermosura de ustedes, aunque disfruto de la hermosura de ustedes, pero lo mío es contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo, dice el Salmo 27:4. Muy bien, sigamos con el mensaje. Dijimos que nuestro Dios es santo y perfecto, ¿verdad? Sin duda alguna que nuestro Dios es santo, sin duda alguna que nuestro Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, ¿cómo es que la iglesia sigue siendo imperfecta? Es otra pregunta. ¿Cómo es que si Dios es santo y nos llamó a santidad, seguimos siendo la iglesia imperfecta? ¿Será por el pecado? Pero ¿no éramos pecadores cuando Cristo nos llamó a santidad? ¿No fue justificado mi pecado cuando Dios me llamó a arrepentimiento? En verdad, lo que hemos descuidado, mis hermanos, es el sabio consejo de Dios. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles estas palabras: vosotros sois mis amigos. No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que seáis mis amigos. Para que seáis mis amigos y para que deis mucho fruto.
Vosotros sois mis amigos. ¿Qué dice, mis hermanos? Si hacéis lo que yo os mando. Hemos descuidado el consejo de Dios. Parece que no nos importa lo que Dios diga. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Hemos descuidado nuestra intimidad con Dios. Es decir, hemos dejado de orar la Biblia, de leer la Biblia, hemos dejado de orar, hemos descuidado la intimidad con Dios. La iglesia del siglo XXI no está siendo suficientemente responsable de su vida espiritual y está dejando que su vida sea arrastrada por el viento como una hoja. Y dice David en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y luego reitera David, y no así los malos. Los malos, dice, son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no tendrán parte en la congregación de los santos. ¿Sabe por qué la iglesia o por qué la iglesia moderna, por qué las personas son así arrastradas por el viento? Vientos de doctrina, vientos y por la falta de convicción, por la falta de temor a Dios. Somos vulnerables al engaño, somos vulnerables a todo porque no hay convicción en nuestras vidas. Hemos descuidado el sabio consejo de Dios. Entendemos y hemos escuchado infinidad de veces que en la obediencia, pero preferimos desobedecer. Es más fácil comer del árbol del fruto prohibido que obedecer a Dios. Pero más sin embargo dice Dios que en la obediencia está la bendición. Nosotros queremos ser benditos, ser bendecidos, pero no queremos ser obedientes. ¿Tiene sentido para usted eso? Nosotros queremos los beneficios de Dios, su cuidado, su protección. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Pero no queremos nada con Dios, nada formal. Pues una relación así, pero nada formal. Queremos los beneficios, queremos las bendiciones, pero no queremos nada con Dios. Peor aún, queremos andar de la mano con Cristo y cerrándole el ojo al diablo. Eso, mis hermanos, trae condenación. Eso trae pecado. Eso trae desgracia. Lo vemos desde el principio de la creación, cuando el hombre y la mujer escucharon a la duda que estaba plantando Satanás. No te creas. Es decir, Dios es mentiroso, no te creas. Lo que pasa es que cuando comas de ese fruto serás como Dios. Y pecamos. Y nunca fuimos como Dios. Porque era un engaño de Satanás. Como ese engaño que le dicen a usted. No tienes que ir a la iglesia, no vayas, ve cuando lo sientas, cuando quieras ir. No es eso lo que dice la Biblia. Es el mismo Dios, aquí y allá donde quiera, no te creas. Es un engaño astuto del diablo, sutil y astuto. Porque su estrategia es acercarse tanto a la verdad que las personas vulnerables creemos que es la verdad. Así es como trabaja el diablo. Nunca se te aparece como un monstruo. Se te aparece como algo rico, delicioso, algo que parece bueno.
Hemos descuidado el sabio consejo de Dios y no estamos siendo lo suficientemente responsables de nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos depender del mensaje de cada domingo del pastor. Tenemos que buscar la manera de alimentar nuestra vida espiritual todos los días. Porque si usted está alimentando su vida, su corazón, sus ojos, ¿por dónde entró el pecado, mis hermanos? ¿Y de la abundancia del corazón? Es decir, si usted está mirando las novelas, lo único que está ahí es maquinando. ¿Cómo ser como el Señor de los cielos? Pero no el Señor de esos cielos, sino el otro Señor de los cielos. El malo. El que se parece tanto al Señor de los cielos de verdad, pero que este es malo. Tenemos que buscar y crear nuevos hábitos que nos conduzcan a Dios. No estamos indagando lo suficientemente sobre esta salvación tan sagrada que Dios nos ha regalado. No estamos alimentando nuestro espíritu como deberíamos de. Dice la Biblia que si alimentamos el espíritu, la carne se muere. Pero si alimentamos la carne, el espíritu se debilita. Es decir, no estamos alimentando bien nuestro espíritu. No estamos evaluando bien la doctrina. Esta semana me estaba yo riendo, y no soy muy fanático no tengo muchos seguidores, personajes populares de esos que son, pero me estaba riendo del ridículo que hizo un gran predicador, Armando Alducin, lo voy a decir por si me está escuchando. Este hombre se le ocurrió la gran idea de decir en qué año iba a venir el Señor Jesucristo. ¿Y qué creen que pasa cuando uno declara algo y no se cumple? Pues quedas como un mentiroso, que haces el ridículo, porque este hombre tuvo que pedir perdón, lo cual le admiro a todos por haber dicho eso. Porque cuando entramos a un cierto nivel de espiritualidad en la que la gente nos hace populares, nosotros creemos que podemos hacer y decir cosas que no son. Y lo malo es que ustedes nos pueden creer. Yo creo que si nosotros usáramos una doctrina en la que yo estuviera declarando riqueza sobre su vida, yo creo que tendríamos este lugar lleno y tendríamos que buscar un lugar más grande. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios dice que en la obediencia está la bendición. Es decir, no se necesita mover fichas, no se necesitan influencias. Lo único que se necesita es el respaldo de Dios. Es tener a Dios de tu lado. No solamente que tú confíes en Dios, pero que Dios confíe también en ti. De eso se trata la vida espiritual. Todas las respuestas, mis hermanos, a sus inquietudes, todas las respuestas a sus dudas, están aquí. Usted que ha sufrido, usted que ha batallado con algo, usted que ha impedido incluso la bendición de Dios, todas las respuestas están aquí. Solo que usted no las ha ido a buscar, no las ha encontrado. Debo de recordarles que la Biblia, este libro que nosotros usamos para predicar y para alimentar nuestro espíritu, este libro no solamente es la regla de conducta, no solamente es el instructivo del humano. Este libro es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Diga conmigo, pero la escribieron los hombres. No importa quién la escribió ni con qué la escribió. Lo que importa es quién la inspiró. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura. No dice que el Nuevo Testamento o que el Antiguo Testamento. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, no importa quién la haya escrito. Cuando usted recibe un papel firmado del gobierno, no precisamente el presidente se lo envió, lo escribió a la secretaria y él solamente lo firmó. Pero la escritura fue inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para corregir,
para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, necesitamos de las Escrituras para poder hacer buenas obras. Bueno, necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra, pero creo que hemos descuidado. Esto hemos descuidado. Las Escrituras son las que nos llevan al conocimiento pleno de Dios. Si nosotros no leemos las Escrituras, no conocemos a Dios. Conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. No conocemos su naturaleza, porque aquí está revelada la naturaleza, la soberanía, la grandeza de Dios. Ese es uno de nuestras bases doctrinales. Esto es nuestra máxima autoridad. Si yo les digo algo que tienen que hacer y no está basado aquí, entonces es manipulación. Pero si está aquí, entonces es una base bíblica. Esta es nuestra máxima autoridad. Lo que aquí diga es lo que se hace. Toda la Escritura es la palabra de Dios. Toda. Hasta la que nos exhorta, hasta la que nos disciplina. Dice Hebreos 12:18. Dice, si nuestro Dios nos dejara sin disciplina, de la cual todos hemos sido partícipes, entonces dice, no somos hijos, sino bastardos. Es importante, dice, que Dios nos discipline, porque Dios a quien ama, disciplina. Nosotros hemos entrado en una etapa de disciplina. Y creo, para no decir mucho, que es lo mejor que nos ha pasado. Esta semana yo subí una nota en mis redes que dice, quédate con el que te disciplina. Porque el que te disciplina es el que te ama. El que te deja pasar todas tus cosas no te ama, no le importas. Y eso me llevó a recordar mi pasado. Y escribí en la misma nota mía un comentario. Todo se lo debo a alguien. Todo lo que soy se lo debo a alguien. Aquellos que me enseñaron a leer, aquellos que me corrigieron, aquellos que me enseñaron, todo se lo debo a alguien. Y ahora Dios me ha puesto en el liderazgo para guiar y para corregir y para enseñar y para instruir. Y para eso necesito toda la Escritura. No puedo extraer una hoja porque entonces me estaría condenando. Mis hermanos, aquí termina la exhortación y aquí comienza el mensaje. 3 elementos principales de un cristianismo. Esto, y yo titulé este mensaje, La Iglesia Perfecta. Santidad, unidad y temor. Hebreos 12:14. No lo busque, yo se lo voy a decir. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Es importante que entendamos que necesitamos santidad. Primera de Pedro 1:16 dice que sed santos porque yo Jehová soy santo. Y si partiendo desde esta base doctrinal de la santidad, es claro que necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No podemos obtener santidad sin Dios. Ahora, quiero aclararles algo. Quiero que les quede bien claro esto. La santidad del hombre no es la misma a la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo por naturaleza eterna. Nosotros somos santos por la gracia y la misericordia de Dios. Nuestra santidad se limita a la separación de este mundo
Y la santidad de Dios va más allá del entendimiento del ser humano. Eso significa, esto se conoce como soberanía. Dios dice que seamos santos como Él es santo. Dios dice que Él nos ha separado de este mundo para que seamos de Él. Nosotros somos una vez santos, una vez que recibimos al Señor, somos una vez santos, pero Él es 3 veces santo. La santidad, mis hermanos, no es algo que se puede desarrollar. Es algo que se obtiene por medio de un sacrificio que ya se hizo. La santidad viene a través de la salvación o a través del arrepentimiento. Para eso necesitamos a Cristo. Número 2, unidad. San Juan capítulo 17. Si quiere no lo busque, pero todos conocen de qué habló Jesús en San Juan capítulo 17. Jesús está orando por los discípulos. Señor, oro por estos porque yo me tengo que ir, estos se van a quedar, el mundo los va a perseguir, el mundo los va a lastimar. Oro por ellos, cuídalos, protégelos. Chris mencionó un versículo, creo, donde dice que si estamos en las manos de Dios, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y Jesús está orando por los discípulos y dice, todos los que me diste, que nadie me los quite, guárdalos, Señor, porque son tuyos, tú me los diste. Y está Jesús orando por los apóstoles. Pero en el versículo 20, Jesús cambia el rumbo de esa oración y ahora está orando por usted y por mí, por nosotros. Y mire lo que dice Jesús en su oración. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Digan amén, hermanos, por lo menos si han creído. Para que todos sean está orando por los apóstoles, ahí solamente son 12. Pero en el versículo 20, no solamente por los apóstoles, pero por todos los que han de creer en mí por el testimonio de estos. Saca la cuenta, ¿cuántos somos? 12 más. Muchos. El resultado, muchísimos, dijo el chavo. Para que todos esos muchísimos de los que estamos hablando sean, ¿cómo es posible? Si hasta el dicho dice que cada cabeza es un mundo. ¿Cómo es posible que Jesús está orando por una multitud de gente que habría de conocerle y que habría de entregarse y quiere que todos esos muchos sean uno? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo, oh Padre, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, en Él y en el Padre. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado para que sean, así como tú y yo somos, yo en ellos, tú en mí. Esto se conoce como unidad perfecta. Para que ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cuando Dios demanda de la iglesia unidad, no lo está demandando solamente porque quiere que tengamos un compañerismo saludable. Hermanos, Dios está pensando en la eternidad.
Cuando Dios estableció una relación de amistad con los apóstoles, no estaba estableciendo una relación por los 3 o 4 años de su ministerio terrenal, porque Él se tenía que regresar. Cuando nosotros establecemos relaciones de amistad, no establecemos unas relaciones, bueno, pues mientras voy a estar aquí en este país, como en el caso de mi hermana, voy a hacer una relación de amistad aquí con el pastor, pero ya después ya no. No, mis hermanos, está hablando el Señor de una relación eterna. Él estableció una relación de amistad con nosotros eterna. Dios está pensando en la eternidad. Si nosotros estamos desunidos, no estamos pensando en la eternidad. Al menos que usted esté pensando que el hermano tal no vaya a la eternidad. Al menos que usted esté pensando que la hermana tal no llegue allá. Yo no creo que nadie de ustedes está orando para que el Señor que no llegue la hermana ya, por favor, Señor. Y si llega, a mí por favor me mandas para el otro extremo, para allá por donde está Ruth y Noemí, que esas sí me caen bien. No, ¿verdad? Nadie está orando por eso. Estamos orando para unidad, para que Dios nos una en perfecta unidad, así como Él es perfecto, que así nosotros seamos perfectos en unidad. No se rían, hermanos, porque es cosas, estamos hablando en serio. Les digo yo después, los hermanos se ponen bien serios porque piensan que sí estoy hablando en serio, mis hermanos. Necesitamos unificarnos como iglesia, pero no una unidad perfecta, no en una unidad superficial en la que lleguemos aquí cada domingo y todos levantamos las manos y digamos gloria a Dios y nos vamos y decimos, sí, mírate a la hermana, ni me saludó, me hace mala cara, me hace cara de fuchi. Y así nos vamos. Hermanos, ¿qué edificación para tu vida puede ser eso? ¿Qué edificación para nuestra vida pudiera ser eso? Ninguna. Por eso se necesita la santidad. La santidad nos lleva a la unidad. No podemos unificarnos si no hay santidad. El único que nos puede unir es Cristo Jesús. Estamos unidos por la sangre de Cristo. No por lo que creemos ni por lo que pensamos, porque cada uno, hasta los que somos de México, pensamos diferente. Ni siquiera tenemos el mismo sazón los de México. Los del norte tienen uno, ellos comen menos chile, los del sur comen más chile. Pero estamos hablando, mis hermanos, de una unidad perfecta, no sacada de nuestra ideología, no sacada de nuestras habilidades o de nuestros conocimientos. Estamos hablando de una unidad en la que Dios pensó cuando pensó en la eternidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos también, a mí me has amado como a ellos también. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y para que vean esa gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mire cómo termina Jesús su oración, orando por nosotros. Y no solamente orando por nosotros, pero haciendo una petición muy especial al Padre, diciendo, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Hermanos, eso es toda la esperanza de nuestra fe. Por eso estamos acá. Porque Jesús nos hizo esa promesa. Si Jesús no cumple con esa promesa, entonces Él sería el que no cumplió. Pero nuestra fe, toda nuestra fe solamente depende de eso. De que Él quiere que estemos con Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y prepararé un lugar, entonces vendré otra vez y tomaré conmigo y estarán conmigo para siempre. Esa es toda la esperanza de nuestra fe, que estemos con Él, que veamos su gloria, la gloria que Él siempre tuvo, que la podamos nosotros disfrutar. ¿Cuántos dicen amén?
unidad. Pablo compara a la iglesia con un cuerpo y creo que es la comparación perfecta. Primera de Corintios 12 dice que somos un cuerpo donde la cabeza federal de ese cuerpo es Cristo. Pablo compara a la iglesia como un cuerpo y creo que esa es la comparación más correcta, más perfecta. Si hay cosas en su cuerpo que no son de su cuerpo, por ejemplo, las verrugas que salen a veces aquí, que son creo que toxinas o no sé qué, no son de su cuerpo aunque estén ahí, las puede cortar y no pasa nada. Pero usted no puede cortar una mano de su cuerpo y dejarla ahí alzada y la otra semana ponérsela, o una pierna o un oído. No, no puede. Si usted es parte del cuerpo, debe de permanecer en el cuerpo. Pero la cabeza de ese cuerpo es, aunque todos los cuerpos sean, dice Pablo, cada uno individual, independiente, todos tienen una función en el cuerpo. Si un órgano de su cuerpo falla, todo su cuerpo se duele. Si uno de los miembros de la iglesia falla, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo se lastima. Pero tenemos que permanecer unidos en el cuerpo. De lo contrario, morimos. El pie no puede decirle a la mano, yo no necesito de ti, porque cuando le dé comezón a los deditos ahí, ¿qué va a hacer? Va a necesitar de la mano, al menos que use por ahí un... Pero los pies necesitan de los ojos, porque los pies no pueden ir a un lugar si usted no tiene ojos o si no tiene vista. Todo es importante, el miembro más pequeño es importante, si es parte del cuerpo. ¿Hay miembros en el cuerpo que son superiores a otros? Sí, sí los hay, pero todos son importantes. Pablo entendía este concepto, la iglesia primitiva entendió este concepto de la unidad. ¿Unidad qué, hermanos? Perfecta o perpetua. Cristo es la cabeza de este cuerpo y cada uno de nosotros somos un miembro en particular. Cada uno de nosotros tiene su propia función. Imagínense que la mano tuviera que hacer el trabajo de la pierna. Se cansaría la mano porque la pierna es la que más trabaja, la que sostiene todo el cuerpo. Cada uno de nosotros somos importantes. Y por último, el temor. ¿El qué dije, hermanos? El principio de la sabiduría, dijo Salomón en Proverbios 1:7, ¿es él? Este hasta los niños se lo saben. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que debemos de tenerle miedo a Dios. Cuando el doctor Darío Salas hace ese chiste de decir, también los demonios creen y tiemblan, nosotros creemos y no temblamos, un poquito menos creyentes que el diablo somos. Está hablando de que la iglesia debe de tener miedo a Dios. Dice la Biblia que Dios está airado con el pecador. Creo que el pecador debería de tener miedo, pero el pecador no tiene miedo porque no tiene conocimiento, porque está muerto. Es como mencionábamos esta mañana, si tú le dices a un muerto que aquí está la dosis para revivir, no se la toma porque está muerto. Tendrías que abrir la boca y dársela para ver si revive, pero un muerto no puede actuar por sí solo. Pero Dios está hablando de un temor, no de un miedo. Y cuando hablamos de temor, estamos hablando, ¿de qué, mis hermanos? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de temor? ¿Sabiduría? Sabiduría, el temor
es el principio de todo conocimiento. Es decir, aunque sepas todo, ciencia, y no tienes temor o amor, dice Pablo, no eres nada. Pero este temor del que Dios está exhortando a la iglesia es respeto. Es respeto. No miedo, es respeto. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Es decir, no hay temor, no hay miedo. La Biblia está hablando de respeto. Dice que la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos unánimes, tenían temor de Dios. Sabían quién era Dios. Respetaban la autoridad delegada o respetaban a Dios como autoridad. No es posible, mis hermanos, que nosotros como creyentes estemos haciendo cosas que no son agradables, que conscientemente sabemos que no son agradables delante de Dios y las hacemos. Eso se llama irreverencia. Temor de Dios es respeto a Dios, reverencia a Dios, obediencia a Dios. El respeto y la reverencia y la obediencia nos hacen aptos, nos hacen dignos de este título que tenemos de cristianos. Cuando un creyente no es obediente a Dios, no solamente no está siendo obediente, pero está siendo irreverente, es decir, le está faltando al respeto a Dios. La iglesia primitiva entendió este concepto de tenerle temor a Dios. Y ese es el temor que debe de tener la iglesia hoy en día. Ese es el temor que se ha perdido, la reverencia. Si usted va a una iglesia católica romana, no va a mirar a ningún niño corriendo ni en las sillas, ni se le ocurra subirse allá. Yo un tiempo andaba haciendo video y se me ocurrió subirme allá y me bajaron de ahí. Hemos perdido el respeto, la reverencia a Dios. Por eso estamos como estamos. Porque todo comienza por la reverencia a Dios, la santidad, la unidad. Voy a terminar con esto, mis hermanos, porque ya miré que ustedes ya empezaron a bostecear, ya me empezaron a mirar con caras largas. Le dije a mi esposa, voy a tener un mensaje bien largo para que los hermanos de una vez terminen de ¿cómo se dice? De convencerse si quieren ser parte de Nuevo Comienzo. La falta de reverencia a nuestro Dios, no quiero que me lo tome a mal, mis hermanos, nos ha llevado a una desconexión, a una desunidad. Tenemos que recuperar eso. Cuando Dios exhortó a las 7 iglesias del Asia Menor, les dijo, miren, esto es lo que está pasando. Yo conozco que ustedes son así, 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 pero han descuidado esto, arrepiéntanse. De eso se trata la exhortación de cada domingo, del arrepentimiento, de entrar en conciencia y decir, o ser redargüidos por el Espíritu Santo de Dios. A mí me da temor de que usted no sea redargüido por el Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu Santo no tenemos que actualizarlo. Él es infinitamente eterno, santo, perfecto, porque es Dios mismo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Dice segunda de Crónicas 7:14, me gusta esta cita bíblica para terminarlo todos los mensajes.
Me gusta esa y me gusta Gálatas, donde dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Esta semana visité a un amigo y tenía una hortaliza ahí y le dije, oye, pues aquí está comprobado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sembraste sandías y cosechaste unas sandías bien grandes. Pero mis hermanos, segunda de Crónicas 7:14 dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si oraren, y si buscaren mi rostro, y si se apartaren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y nosotros no podemos pasar de la primera condición, si se humillare mi pueblo, porque es muy difícil la humillación. Menos a mí, que no estoy acostumbrado a que nadie me diga lo que debo de hacer. Diga conmigo eso. Menos a mí, que yo no estoy acostumbrado a que nadie me diga lo que debo de hacer. Eso es humillación. Pero hubo uno que se humilló. Hubo uno que no le importó ser Dios. No se aferró a decir, bueno, yo soy Dios, ¿por qué yo tendría que hacer eso? Dice que se humilló. Y en esa condición de humillación, porque aceptó la idea de venir a convertirse en un ser humano como usted y como yo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí está la respuesta, mi hermano. No busque por otro lado. Aquí está, en las Sagradas Escrituras. Póngase en pie. ¿Por qué no inclina su rostro y le da gracias a Dios? Hoy pudo llegar a la iglesia. Tal vez el próximo domingo también pueda llegar. No importa si no llegó el domingo pasado o antes, no, eso no importa. Lo que importa es que pudo llegar hoy. Eso es lo único que importa. Pero déjeme decirle algo. Hay un día que aunque usted quiera no va a poder llegar a la iglesia. Una, porque a lo mejor Dios le llama a su presencia. Dos, porque a lo mejor se decepciona de Dios y se va al mundo. O tres, porque a lo mejor esta iglesia en algún determinado momento cierra sus puertas y ya no va a querer usted estar lidiando con otra iglesia donde ni siquiera le van a enseñar bien. Pero hoy pudo estar aquí. Dice Apocalipsis, creo que es 2:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si Dios está hablando a tu corazón, no te opongas a que Él entre a tu corazón. Ábrele tu corazón. Deja que Él haga morada en tu corazón. Se dice que el ser humano nació con un vacío en su corazón. Y ese vacío no lo puede llenar nadie, ni nada, ni nadie. Solamente Dios. Es un espacio pequeño donde el infinito Dios soberano cabe ahí. Y Él quiere hacer morada en ti. Señor mi Dios, hemos predicado tu palabra y el mensaje de tu palabra a tu rebaño. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad